permanecido al margen también del desarrollo social y político, del poder político que se constituye dentro de un ámbito democrático en un país, siempre había sido relegado, se ninguneó, ¿sí? Era un movimiento sufragista importantísimo que nace en distintos países del planeta para exigir derechos políticos y garantías políticas para las mujeres. Y esto es muy importante decirlo porque la mitad de la población, o un sector importantísimo de la población, estaba siendo negado en términos de sus derechos plenos constitucionales. No solamente estamos hablando del derecho al voto. En México y en otras partes de las latitudes del planeta se hablaba también de ningunear el derecho a la propiedad a la mujer. Ustedes lo recuerdan. Habría que hablar muchísimo aquí para poder tomar en cuenta y dar un marco general de qué estamos hablando. La mujer en México no podía ser propietaria, ustedes lo saben, de la tierra. No podía heredar la tierra. ¿Sí? La mujer, por ejemplo, había sido despojada de la propiedad en primera instancia de su hijo. A pesar de que la mujer había procreado, había dado luz, había dado vida a un nuevo ser, simplemente el primer apellido era el apellido paterno. La propiedad inmediata del producto o del niño que nacía tenía que ser del padre, del tutor, del que estaba socialmente determinado para lo que decimos. De la misma manera ocurre, ¿sí? De la misma forma ocurre con el derecho a la diversidad, a los que disienten del norma heteropatriarcal. De la misma manera estamos hablando de los rebeldes o de los disidentes sexuales, de aquellos que en su momento han sido también señalados desde tiempos muy antiguos, desde muy atrás, como los sodomitas, como los pecadores, o como los enfermos, o como los socialmente marginados. ¿Sí? Mantener una disidencia sexual en la historia de la humanidad ha sido un verdadero peregrinar, un caminar verdaderamente doloroso. Y no lo estoy diciendo de manera para poder impactar o sensibilizar lo poco que se pueda sensibilizar, si es que es necesario, después de la reflexión y el análisis, entender el problema de las disidencias, en este caso de la disidencia sexual, de quienes son diferentes a la norma heterosexual. Una norma heterosexual, que lo voy a decir aunque suene mal y aunque se repita de manera constante, una norma heterosexual que además tiene que ser racistamente blanca, que además tiene que ser religiosamente católica y que además tiene que ser poderosa en el sentido productivo. Entonces, en ese sentido, lo que habría que decir es que el peregrinar, el caminar por este camino del reconocimiento a la diversidad sexual no ha sido gratis. Un ejemplo actual para poder entender la magnitud de lo que ha sucedido. Desde 1995 a 2015, jóvenes y jóvenes, desde 1995 a 2015 se han registrado más de 1.300 asesinatos por odio homofóbico. Y aún reconocer un crimen de odio es un tema que todavía está en debate dentro del sistema jurídico mexicano, porque hay un regateo entre lo que es el crimen pasional, porque siempre se acusa, siempre se dice, es que lo mataron por puto. ¿Sí? Lo mataron por celos. Lo mataron porque hay una riña, lo mataron porque hay una patología enfermiza en personas que tienen estas conductas. Entonces, nada más estoy hablando 1.310 asesinatos por odio. Aún
Estos son los que, como les comento, los que jurídicamente están reconocidos como crímenes de odio. Según las organizaciones no gubernamentales que han trabajado el tema, es 5 veces más el número de crímenes de esta índole. 5 veces más el número que debería de ser constatado. Pero hay como les comento, todavía hay un regateo. Hay si es un crimen de odio o si no es un crimen de odio, o como ocurre con las mujeres, si ponemos una alerta de género en el Estado de México o no la ponemos en la alerta de género en el Estado de México. Y es hasta que se presiona políticamente para que en el Estado de México, que gobernaba Peña Nieto y que una de las primeras acusaciones fue la muerte de su esposa, en donde más crímenes sobre feminicidios se contabilizan. Pero políticamente hay que controlar esta situación. Políticamente hay que minimizar esta situación y en consecuencia se regatea el derecho a poner la alerta de género. De la misma manera está ocurriendo con los crímenes de odio que se están planteando en el caso de los crímenes homofóbicos. Entonces, no solamente eso, ya hay una serie de leyes, hay una serie de normas y de reglamentos que el movimiento ha venido conquistando y ha venido logrando. Pero ¿qué pasa? Con todo y esto, los crímenes se siguen sucediendo y de manera brutal. Se sigue sucediendo y de manera fuerte. Las estadísticas últimas que se han hecho sobre, oyes, ¿aceptarías tú que dentro de tu vivienda o compartirías una casa o una vecindad con un homosexual? Los altos índices de rechazo se siguen produciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta cultura del odio, que esta cultura de la discriminación, que esta cultura en donde la gente tiene que someter su juicio personal sobre el cuerpo de otro, aún previve y previve de manera peligrosa. O sea, es definitivamente inaceptable que hoy en día, con todos los estudios científicos que se han dado y que se suscitan, en donde la Organización Mundial de la Salud ha sacado antes de 1990 a la homosexualidad, ya la sacó de las patologías mentales, y que en 1900, y que en esto hace muy poquito tiempo, en el 2006, sacó también de la patología de trastornos de personalidad a los transexuales y demás. Que estos organismos internacionales se estén dando esta tarea y que la cultura de la discriminación previva como un arma fundamental para mantener un control normativo, un control heterosexista sobre una población disidente. Sí, ahora ustedes pueden decir en la Ciudad de México es la ciudad rosa, pero no es lo mismo en Michoacán. Puedo decirles que en México, fíjense esto, México ocupa el segundo lugar, ¿sí? El segundo lugar de crímenes de odio a nivel mundial. México, y quienes encabezan estos estados que constituyen el mayor número de crímenes, es la Ciudad de México, es Michoacán, es el Estado de México, es Nuevo León, es Veracruz, es Chihuahua, es Jalisco y es Querétaro. El mayor número de crímenes de odio se dan en este tipo de estados, y la política cultural, la política educativa, la política de salud mental y de salud en el país no se ha desarrollado a los niveles que nosotros quisiéramos para poder llegar y abatir este tipo de prejuicios y de juicios que son altamente criminales. No estamos hablando de la acusación de si yo le voy a la América o le voy al Cruz Azul. No. Estamos hablando de si tú eres normal y yo anormal. Y esto significa una relación de riesgo y peligro. Esto significa una relación en la que yo, sin tener nada que ver con tu definición y tu gusto sexual, estoy siendo amenazado por ti. Porque tú sí amenazas mi condición de preferencia sexual y de deseo. Tú sí la estás amenazando. Yo no pongo en juego ni pongo en riesgo nada socialmente por el hecho de amar a un hombre semejante a mí. Yo no pongo en jaque nada.
de tu estabilidad y de tu seguridad social. Y sin embargo, el hecho de esa política discriminatoria de señalar, de juzgar y de generar toda una política de burlas, de hostigamiento y de persecución a la disidencia sexual, sí genera crímenes y sí desestabiliza. Una sociedad que no alcanza la plenitud de derechos de cada uno y una de sus integrantes no es una sociedad democrática. De ninguna manera. Nosotros decíamos en 1975, 76, cuando salimos por primera vez en 1977, 78, que salimos a las calles a exigir nuestros derechos plenos, decíamos, no hay libertad política si no hay libertad sexual. Y eso es claro. No puede haber democracia en una sociedad mientras alguien o una persona sea inmediatamente sometida, sojuzgada por su condición de raza, de clase, de credo y sexual. No puede ser. Y entonces estamos en esta situación. Lo que quiero concluir nada más es que el odio, como estas políticas de odio que están generándose hoy en día en la campaña electoral, cuando hablan de la famosa campaña sucia o de la guerra sucia, lo que están haciendo es dividir al país, confrontándolo. Lo que están diciendo es, no están apostando a la concientización y a que la gente reflexione y use su voto políticamente. Están confrontando con mentiras para dividir este país y que quien gane gobierne un país dividido. De la misma manera con nuestra sexualidad. Y habría que ser muy claros, muy precisos. Nadie atenta contra nadie si el respeto y la justicia son plenitud de cada uno y cada una de nosotros y de nosotras. No se puede. Pero lo que sí es terrible es que un joven o una joven a pequeña edad, y con esto termino, a pequeña edad quiere decir 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 años, tenga que estar sufriendo terriblemente su desarrollo personal por su condición sexual. Que se tenga que sentir apartado, que se tenga que sentir señalado, que se tenga que sentir acosado, que se tenga que sentir no diferente en el sentido de la diversidad, que es una de las garantías, una de las esencias de la democracia. El hecho de la diversidad es el disenso, el que nos reconozcamos diferentes. Eso es una virtud de la democracia. Esa es una virtud de los seres humanos que estamos compartiendo un nuevo siglo, un siglo de justicia, ¿no? Y de paz, ¿no? Pero que un joven a los 16 años esté pensando en el suicidio, porque ocurre, y ha ocurrido mucho, que esté pensando y que esté llorando su propia vida interna porque se siente distinto. Que un joven o una joven tengan que sentirse sucios por su deseo, por su derecho, por la capacidad plena y soberana, ojo, y soberana de poder hacer uso de su cuerpo libre y plenamente. Si ese joven y esa joven se sienten mal por eso, estamos muy mal. Estamos muy mal. El hecho de que un joven se tenga que exponer de una normatividad sexual normativizada, así es la norma, porque él rompe con esa norma, porque él se siente disidente de esa norma y no pueda dormir en paz, eso nos lleva a que nos planteemos todos que no podemos dormir en paz nadie. Entonces, les recomiendo, no venimos aquí a decir ninguna política de proselitismo, sino simple y llanamente a vernos y a mirarnos de manera respetuosa y distinta. La diversidad, precisamente como lo dijimos hace rato, es una virtud de la democracia. Es una virtud de la democracia. Y el respeto a la diversidad sexual y el respeto a que cada quien haga de su cuerpo un territorio de soberanía plena es una de las conquistas más altas que la civilidad de nuestro planeta debería de alcanzar. Ni un crimen más de odio, ni un crimen más de odio ni de género. ¿Sí? Entonces, le damos la palabra al maestro Mercado.